Hola, buenas noches. ¿Has oído hablar de la taxonomía de Bloom? Mi nombre es Rómulo Marcelo Borja Santillán, capitán de Caballería Blindada, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la misma. ¿Has oído hablar de la taxonomía de Bloom? Te explicaré en qué consiste. Se trata de una teoría conocida en el sector educativo, porque muchos docentes la conocían idónea para evaluar el poder cognitivo en una asignatura. A modo de resumen, debes saber que la taxonomía de Bloom fue diseñada por Benjamin Bloom en 1956 y algunos programas educativos. El objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno adquiera nuevas habilidades y conocimientos. Por este motivo, consta de una serie de niveles construidos con el propósito de asegurar, como docentes, un aprendizaje significativo que permite perdurar durante toda su vida. Los niveles de la taxonomía de Bloom son conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Actualmente encontramos estos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes. El primer de la taxonomía Bloom es conocimiento o recordar. En esto podemos pedir a los estudiantes que reciten algo que han estudiado, la información memorística, material de lectura o notas. Este nivel es el más básico de la taxonomía de Bloom, la misma que representa una base de datos que es muy importante, siendo un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Una forma más importante de evaluar este nivel es haciendo preguntas simples o preguntas de opción múltiple. Esto muestra que el estudiante puede memorizar hechos y recordarlos, pero aún lo sugieren que los estudiantes realmente entiendan este material. Algunos ejemplos de actividades que podemos realizar en este nivel pueden ser memorizar un poema, recordar las capitales, recordar fórmulas matemáticas. El segundo nivel en la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, se piden a los alumnos que discutan sobre un tema con sus propias palabras, para evaluar su comprensión desde la palabra, para conocer acerca de sus actividades. Podemos conocer actividades que impliquen parafrasear una historia, o una definición o explicar un concepto con sus propias palabras o explicar la diferencia con un rectángulo o un cuadrado. Un estudiante que alcance este nivel puede interpretar los materiales y demostrar su comprensión. El tercer nivel de la aprendida de Bloom es aplicar. El alumno ahora tendrá que tomar todo lo que ha aprendido y aplicar en un escenario fuera del aula. Por ejemplo, puede hacer una fórmula matemática que haya aprendido para calcular un presupuesto en nuestra vida o aplicar una decisión legal a un caso específico que aparezca en los titulares de las noticias. Para realizar estas actividades podemos utilizar estas metodologías que podemos tener algo basado en proyectos. El cuarto nivel de la taxonomía de Bloom es el análisis. Es ahora el momento de alcanzar la mitad superior de los niveles de aprendizajes en la taxonomía de Bloom. Aquí todos los alumnos pueden establecer conexiones entre las ideas utilizando el pensamiento crítico y dividir el pensamiento con la suma de sus partes. Algunos de sus ejemplos de las actividades podemos hacer ejemplos. Identificar por qué una máquina no funciona, explicar cómo funcionan los pasos de un proceso científico o encontrar engaños en el razonamiento de algún argumento. Al alcanzar este nivel de análisis, el estudiante puede comprender perfectamente los contenidos y que además sabe cómo se encuentran estructurados. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender y aplicar y analizar para poder diferenciar entre hechos y opiniones o diferencias. Esto podría incluir encontrar una solución efectiva a un problema o justificar una decisión específica y poder respaldar esta justificación con conocimiento. Algunas de las actividades que podemos realizar en evaluar es emitir un juicio sobre un dilema ético o ilustrar un valor relativo de una innovación tecnológica en un entorno específico, como podría ser una herramienta que ayude a recuperar la cosecha que un agricultor ha acampado en el campo. Herramientas como encuestas o blog nos pueden ayudar a este valor en particular. El sexto y último en la taxonomía de Bloom es crear. En esto el estudiante va a demostrar un pleno conocimiento en aplicar lo que ha aprendido, analizar y evaluar. Ahora es algo muy importante de construir algo muy tangible e importante. Esto podría incluir en realizar un informe,
Podría revisar un proceso para mejorar los resultados. Los proyectos pueden variar desde ensayos que unen parte de un aprendizaje para formar un concepto o una idea completa para establecer contactos con otro para discutir los méritos de un estudio. A continuación les voy a explicar acerca de la taxonomía de Bloom con un video. ¿Para qué sirve la taxonomía de Bloom? Durante muchos años, niños y jóvenes han recibido clase prácticamente de la misma forma. Es cierto que siempre ha habido profes revolucionarios, pero la gran mayoría de la educación se ha basado siempre en el mismo esquema. Un maestro que explica, habla sin parar. Y unos alumnos que escuchan en actitud pasiva. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los profesores de hoy en día es romper con los límites de la clase tradicional, ese aula de aprendizaje unidireccional que se ha perpetuado durante décadas. ¿Cómo podemos conseguirlo? Hoy vamos a hablar de la taxonomía de Bloom, no te lo pierdas. ¿Taxonomía de Bloom? Vaya palabra más rara, ¿eh? No te preocupes, voy a intentar explicártelo. Este concepto surgió a mediados del siglo XX cuando un grupo de pedagogos y educadores liderados por Benjamin Bloom decidieron establecer un sistema de clasificación de habilidades con el objetivo de categorizar una serie de objetivos de aprendizaje. Desde entonces han pasado más de 50 años y cientos de pedagogos y educadores han seguido estudiando y revisando la taxonomía de Bloom, lo que hace que hoy en día sea una de las principales herramientas con las que contamos los profesores para establecer en las distintas asignaturas de nuestro currículum los verdaderos objetivos de aprendizaje que deben alcanzar nuestros alumnos. ¿Y qué relación tiene, por tanto, la taxonomía de Bloom y la innovación educativa? Pues mucha. Como podrás imaginarte, quienes abogamos por transformar la educación, tenemos en la taxonomía de Bloom una guía realmente significativa. Verás, hasta ahora la educación se ha centrado en los objetivos de aprendizaje más bajos, aquellos que tienen menos importancia a la hora de alcanzar un aprendizaje realmente significativo. Pueden ser, por ejemplo, objetivos como escuchar, memorizar o comprender. Pero aprender es mucho más que eso. Y sobre todo, aprender es mucho más apasionante, porque a medida que avanzamos hacia arriba en la taxonomía de Bloom nos encontramos con objetivos que son mucho más atractivos para nuestros alumnos y sobre todo mucho más significativo para su aprendizaje. ¿Por qué no pedirles que analicen o evalúen su propio aprendizaje o el de otros compañeros y que una vez alcanzados todos los objetivos de aprendizaje anteriores resuelvan un problema real y por último crean? Atender a la taxonomía de Bloom es garantizarnos de que podemos ofrecerles a nuestros alumnos un aprendizaje preparativo para el futuro, para que sean competentes en ese futuro incierto, pero apasionante que se avecina. ¿Crees que personas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, o por ejemplo personajes del pasado como Leonardo da Vinci o Newton habrían revolucionado el mundo como lo han hecho si no hubiesen aprendido de otra forma? ¿Si no hubiesen comprendido, analizado, aplicado, evaluado y por último creado? En Techman soñamos para que nuestros alumnos no solo lleguen a comprender todos los conocimientos, sino también para que utilicen su creatividad y solucionar a través de ella problemas reales del mundo cotidiano. Porque el objetivo último de la educación debe ser formar personas preparadas para cambiar el mundo en el futuro. Como conclusiones tenemos que está bien explicado que cualquier metodología basada en la taxonomía de Bloom no busca solamente la memorización o incluso la comprensión del contenido, que va más allá, que pretende que los alumnos lleguen a desarrollar habilidades que permitan utilizar del conocimiento adquirido como una herramienta y crear conocimientos. Desde edades muy tempranas, el cerebro humano tiene una capacidad de realizar los procesos cognitivos de orden superior. Por ejemplo, transmitir de algo que para él es algo nuevo. De esto se establecerá relaciones de causa-efecto, deducir, argumentar e incluso generar ideas propias. Actualmente esta sociedad necesita personas con capacidad, análisis crítica, generando nuevas ideas y nuevas soluciones en un mundo de constante cambio. El sistema educativo tiene que poner un foco en desarrollar este tipo de competencias. Esta idea que todos tenemos clara, a veces que en el día a día, en las aulas perdemos nuestro foco y nos volvemos a centrar, lo cual nuestros alumnos saben como nosotros pensamos. Muchas gracias, espero que les haya gustado y espero haber concluido con mi intervención en esta clase magistral.
Muchas gracias.